Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al maestro Enrique Toussaint, él es analista político. Maestro, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Elia, Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntarle, pues, ¿cómo ve usted a los candidatos a la presidencia de la República ya en el inicio de estas oficialmente campañas electorales? Bueno, yo creo, Elia, que hay pocas novedades en el inicio del proceso electoral. Me parece que cada candidato comenzó en un espacio que cree que fortalece su discurso de campaña. Vemos que José Antonio Meade comenzó en Yucatán, un estado gobernado por el PRI, y que las tasas de homicidios y de inseguridad están mucho mejor que lo que sucede en otras partes del país. Vimos a Ricardo Anaya tratar de buscar su electorado más fuerte. Empezó en Guanajuato y en Jalisco, donde él cree que puede ser su bastión electoral de cara a la elección del primero de julio. Andrés Manuel López Obrador comienza con un discurso muy como centrado en lo que ha sido su campaña desde Ciudad Juárez, desde Chihuahua y desde la zona norte del país, en donde se han experimentado niveles altísimos de corrupción e impunidad, por ejemplo, en el gobierno de César Duarte. Y lo que me parece es que las interrogantes sobre este proceso electoral siguen en el aire. Primero, ¿quién en las encuestas está en segundo lugar de forma clara? Es decir, ¿quién va a ser el competidor de Andrés Manuel? Sí, José Antonio Meade o Ricardo Anaya, que era un gran debate que teníamos durante el periodo de intercampañas. Y lo segundo es, ¿cuál va a ser el principal tema de la campaña? Y me parece que el principal tema de la campaña se está empezando a estructurar con mucha claridad, que va a ser el debate sobre la corrupción. Maestro Toussaint, preguntarle, Sí. Las campañas iniciaron, a mi modo de ver, tal vez sin la fuerza que se esperaba. ¿Qué necesitan ahora los políticos, sobre todo los que no son punteros en las encuestas, para poder alcanzar este primer lugar? Mira, primero me parece que tenemos que esperar, Jesús, a que digamos, se vayan terminando estos días de vacaciones o estos días en donde muchos ciudadanos salen de sus urbes, que van a la playa, Semana Santa, Pascua. Y creo que el lunes posterior a la Semana Pascua, es decir, el lunes 9 de abril, ya veremos una campaña mucho más viva, de más polémica, de más contraste. Yo creo que primero la campaña se va a definir mucho en relación a qué tipo de temas se discuten. Y me parece que lo que estamos viendo es que el principal debate va a ser la corrupción como explicación de muchos de los problemas nacionales, es decir, la inseguridad, la impunidad, la falta de justicia, los privilegios de la clase política. Creo que al final la corrupción terminará englobando esa discusión. Segundo, ¿qué tan bien o qué tan mal son reconocidas las propuestas de cada uno de los candidatos? Ahorita tenemos poquitas propuestas sobre la mesa. Meade ha hablado algo de educación, de jóvenes, de mujeres, de modelo de seguridad. Ricardo Anaya ha hablado de transformar el modelo y pasar a otra Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo del IVA de la frontera. Andrés Manuel, Los Pinos, no vivir en Los Pinos y pensar en convertirlo en un centro cultural, bajarse el sueldo. Es decir, me parece que las propuestas serán fundamentales, pero en una campaña en donde hay tanta ventaja, al parecer, de acuerdo a lo que nos dicen las encuestas, entre el primero y el segundo, en realidad estamos en un escenario en donde más que el hecho de que Anaya o Meade puedan empatar a Andrés Manuel, estamos en un escenario en donde quien realmente se puede hacer daño directamente es Andrés Manuel. Es decir, creo que en el escenario que nos estamos colocando, lo que dicen todas las encuestas es que digamos que lo único que puede hacer Andrés Manuel López Obrador, perder la elección, perder la primera semana de julio, es precisamente que comete errores en las campañas. Como dicen los estrategas, las campañas más que ganarse se pueden perder. Por lo tanto, estamos en un escenario en donde en realidad lo que puede dañar a Andrés Manuel López Obrador son sus propios errores, ¿no? Precisamente sobre eso, preguntarle, maestro, ¿qué hay del árbitro electoral en este sentido? Se ha llamado, sobre todo estas diferencias en cuanto a las encuestas que tienen como puntero Andrés Manuel López Obrador. ¿Realmente, tomando en cuenta ello, hay un parámetro, un margen para un posible fraude electoral, tomando en cuenta al árbitro? ¿Qué tendría que suceder para que esto no fuera de esta forma? Mira, varios comentarios. De entrada, el árbitro llega en un momento de credibilidad muy bajo, y eso es preocupante, porque si bien el IFE cometió muchos errores durante muchos años, sí hay que decir que en México pensábamos,
lo pensamos durante al menos 10, 15 años que teníamos un árbitro confiable. Y sin embargo al árbitro le empezaron a dar los partidos y también por aceptación del propio árbitro electoral tantas funciones, desde regular medios hasta la fiscalización, pasando por los tiempos. Es decir, estamos hablando de un árbitro sobrecargado de responsabilidades y por lo tanto donde el margen de error es altísimo. Entonces me parece que no es bueno que lleguemos a un proceso electoral con un árbitro tan minado de credibilidad. Segundo, tampoco es bueno que existan criterios tan distintos entre lo que define el INE y lo que termina validando el Tribunal Electoral. Claro. Me parece que eso también es un mensaje de pues una especie como de ambivalencia en los criterios, que no es lo mejor cuando iniciamos una contienda que puede llegar a ser cerrado. En el caso de las encuestas, yo creo que lo interesante de este proceso es que los ciudadanos podemos acceder a un sitio web que se llama oraculus.mx, que lo recomiendo, y ese sitio web lo que hace es de alguna forma estructurar todas las encuestas y explicar todas las encuestas que se publican en los medios de comunicación. Entonces, lo que tenemos en Oraculus no es tanto si le queremos o no una encuesta, sino tenemos el promedio de todas las encuestas. ¿Y qué dice el promedio de las encuestas? Que Andrés Manuel está entre 12 y 13 puntos por encima de su rival más cercano, que es Ricardo Anaya. En la posibilidad del fraude, me parece que el día de la contienda, en general creo que la democracia mexicana está bien blindada. Me parece que los votos se cuentan bien, que los representantes de casilla cumplen con su labor, que tendría que ser un fraude de millones y millones de votos, por lo tanto lo veo improbable. ¿Qué sí puede existir o qué tipo de tendencias fraudulentas pueden existir? Las que son previas al proceso electoral, es decir, utilización de programas sociales, intervención de los gobiernos para propiciar el voto desde el federal hasta los gobiernos estatales, que se compren espuriamente espacios en medios de comunicación. Es decir, me parece que si por algún lado se puede torcer la elección, no es tanto en el día de la contienda y cuando se cuentan los votos, sino sobre todo en los momentos previos a la elección. Esperemos que no pase. Claro. Maestro Enrique, abonar precisamente sobre lo que nos menciona, lo dañado del árbitro electoral, pues incluso el Tribunal Electoral seguido revoca diferentes propuestas o proyectos que aprueba el Instituto Nacional Electoral, pues quitando estas medidas que implementa. Preguntarle además, el INE pareciera que no va en contra de la guerra sucia que realizan diferentes candidatos. ¿Están abusando de esta guerra sucia? Es decir, acusan corrupción de un candidato, corrupción del otro. Más allá de dar propuestas, lo que vemos son acusaciones de corrupción. ¿Están abusando? Sí, a ver, me parece que las campañas se vuelven, lamentablemente por muchos factores, pero se vuelven pues una especie como de guerra de lodo, guerras sucias, en donde el objetivo de los candidatos no es tanto de alguna forma seducir o enamorar con su proyecto, sino sobre todo desprestigiar al de enfrente. Como que hay una idea entre la clase política de, bueno, ya como que la ciudadanía asume que todos los políticos estamos sucios, somos corruptos, entonces lo que queremos hacer es demostrar que el de enfrente tiene más cola que nosotros. Es decir, me parece que se vuelven campañas así porque atrás hay consultoras, hay millones de pesos, hay grandes contratos. Es decir, me parece que sí, las campañas se han vuelto en eso. Lamentablemente, yo creo que aquí el papel, desde mi punto de vista, Jesús, tiene que ver más con la prensa. Yo no creo que sea con el árbitro electoral, o desde mi punto de vista un árbitro electoral no debe decidir qué información es importante para los ciudadanos y qué información no lo es. Me parece que aquí el papel fundamental son de la prensa, de los medios de comunicación, que puedan de alguna forma irle diciendo al ciudadano, mira, esta información sí tiene sentido, esta información no, esta información pues tiene más como objetivo desprestigiar que realmente debatir sobre los distintos temas públicos. Por eso yo confío uno en que la prensa en nuestro país, la prensa libre, la que no tiene las manos atadas, pues pueda de alguna forma hacer un contrapeso, pueda ya salió este famoso ejercicio de verificación 2018 que es interesante, que hay que darle seguimiento y que pueda hacer de alguna forma un análisis puntual, una fiscalización puntual y delinear o de alguna forma dividir qué información es confiable y qué información tiene sentido público y qué otra información es simplemente guerra de lodo, es tirarse unos a los otros sin ningún sentido. Me parece que ese papel de discernir entre información útil e información inútil, me parece que le toca más a la sociedad, a la prensa y a los periodistas que al árbitro electoral. Ese papel del ejercicio democrático de los medios de comunicación que sin duda es muy interesante. Maestro, de esto, incluso también de los propios candidatos habrá mucho de qué hablar. Desafortunadamente es poco el tiempo, pero si nos lo permite le volvemos a marcar en otra ocasión y seguimos platicando al respecto.
Encantado, cuando gusten, él y Jesús. Un abrazo.